Libro de Levíticos. Si el capítulo anterior vimos el capítulo 13. El capítulo 13 trataba acerca de lo que era la lepra, ¿verdad? Una enfermedad muy fuerte en aquellos entonces, en los tiempos bíblicos. Y se les dio la oportunidad a los sacerdotes de diagnosticar esta lepra. Y estábamos observando cómo es que la lepra comenzaba, ¿verdad? Brotaba con algunas manchas en el cuerpo, ¿verdad? Y lo que tenían que hacer es traerlos a los sacerdotes. En sí el sacerdote tenía que salir del campamento y observar esas manchas. Y aún así se dice que tenía que poner a la persona aislada totalmente de otras. Y tenía que ser observada porque podía ser también contagiosa. Ahora, para poder entender de lo que la lepra es, y también ya que está en el Antiguo Testamento, y claro, ahora ya estamos en lo que es la gracia, ¿verdad? Y también lo que es el nuevo pacto en el Nuevo Testamento. Vamos a entender de lo que la lepra significa también para nosotros. Y lo que la lepra es un simbolismo que es acerca de lo que es el pecado. Entonces, el pecado trabaja de la misma manera como la lepra. Entonces, es interesante cómo nosotros podemos ver estos capítulos de lo que es 13, 14 y 15, que es un poquito ya diferente, pero vamos a ver ahora rituales sobre el ser limpio de la lepra. Y eso es lo que es el título de este capítulo 14. Y si ustedes tienen pluma y lápiz, ustedes van a ver muchas observaciones en la pantalla y ustedes pueden escribir. Y si ustedes tienen alguna duda o algún comentario, podemos nosotros hablar acerca de eso al último, pero me gustaría que ustedes escribieran y aún así en sus casas poder investigar un poquito más acerca de eso. Pero el título de esta noche es Rituales sobre el ser limpio de la lepra. Y podías decir, bueno hermano, pues yo no tengo lepra, entonces a mí no me interesa. Pero vamos a entender esto. Este es el Antiguo Testamento y vemos una observación y como dije, la lepra es igual al pecado. Vamos a ver entonces cómo podemos nosotros entender esto espiritualmente. Pero vamos a comenzar a leer porque vamos a tratar de observar 2 capítulos esta noche y vamos a ver mucha información. Pero vamos a comenzar con la primera parte. La primera parte consta del versículo 1 al 32. Versículo 1 al 32. Y vamos a ver el sacrificio para un leproso hecho limpio. Ahora, solamente para recordarles lo que pasó en el capítulo anterior, en el capítulo 13, se dice que a los leprosos realmente los despreciaban. Era lo más vil, es lo que tenían, a ellos los ponían aislados, los sacaban de fuera del pueblo, ¿no? Y los tenían como inmundos, eso era. Qué triste es, ¿no lo creen? Qué feo es. Imagínense en aquellos entonces y imagínense uno. Yo a veces cuando estaba leyendo esta parte me imaginaba que si yo estuviera en aquellos tiempos con lepra, qué triste sería para mí la gente echarme fuera de lo que es el pueblo y tratarme como una persona que está muerta en vida. No sé si ustedes han visto los zombies, ¿verdad? Estábamos hablando de los zombies, cómo se parecían tanto. Se dice que la lepra era... llegaba a un punto que tú ya no sentías cuando la carne se te caía. Y si estuvieras durmiendo y tú amanecías y dices, ay, mis dedos, ¿qué pasaron con mis dedos? Pues las ratas se comieron tus dedos y tú ni siquiera los sentiste. Porque era una putrefacción de la carne. Entonces llega al punto que tú pierdes esa sensitividad de este tipo de enfermedad. Y a veces leyendo este pequeño capítulo de 13, a veces comparaba como hoy cuando nos pintan en las películas los zombies, ¿verdad? Que ellos están así bien feos, ¿no? Y te quieren morder o comer, no sé. Pero a veces me imagino que es quizás algo similar a lo que pasaba en aquellos entonces. Pero vamos a ver ahora, ya que ellos, los sacerdotes, diagnosticaban lo que la lepra era, ahora tenían que hacer rituales sobre el ser limpio de la lepra. Y vamos a comenzar a leer. Y voy a comenzar a leer del versículo 1 al 9. Los primeros 7 días
del ritual. ¿Y qué es lo que consistía? Estamos ahí en Levítico 14:1. Vamos a comenzar a leer. Y dice así. Y leo de la Biblia y dice, y habló Jehová, ¿a quién? A Moisés, diciendo, este será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído ¿a quién? Al sacerdote. Es como si fuera un doctor en aquellos entonces. No es como en nuestros días que tenemos doctores, ¿verdad? En aquellos entonces no había tal cosa. Se le dio la oportunidad al sacerdote a diagnosticar estas cosas. Y luego el versículo 3 dice, y este saldrá fuera de ¿qué? Del campamento y lo examinará. O sea que no tenía un consultorio dentro del campamento, ¿verdad? Tenía que ser afuera. Y dice, y si ve que está sana la plaga de la lepra, del leproso, versículo 4 dice, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifica dos avecillas vivas, 2 aves vivas, limpias y madera de cedro, grana e hisopo. Nota este tipo de materiales. Se dice que son 2 aves vivas, limpias, madera de ¿qué? De cedro y grana e hisopo. Y ahorita vamos a observar de qué se trata. Pero versículo 5 dice, y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Cuando leemos esto como que nos desorienta, ¿verdad? Ay, ¿cómo está esto, no? Cuando ustedes hacen una receta, y que un cuarto de harina y tantas cosas, y no sé. Y como que dices, híjoles, es mucho, muy laborioso, ¿no? Pero vemos aquí, y claro, en aquellos entonces todo tenía que ser exacto, tenían que hacerlo de acuerdo a lo que Dios decía. Pero vemos aquí del versículo 4 al 7, lo que acabamos de leer, se dice que son 2 avecillas. Ahora, en esta ceremonia de purificación, entendemos que un ave era ¿qué? Matada en un recipiente de barro sobre agua que fluye. En otras palabras, eran aguas de manantial. Entonces mataban esa ave y poníanlo en el recipiente en agua de aguas de manantial. Y dice que, y su sangre dice que era aplicada sobre ¿qué? Sobre la otra ave, ¿verdad? La ave que estaba viva. Y también tenía que aplicarse algo de madera de cedro. Algo de tela de escarlata, que es grano. El grano es una tela de escarlata que en aquellos entonces se hacía. Y también algo de hisopo. Ahora, luego, usando estas cosas, se dice que la sangre era rociada en aquel que había sido limpiado de la lepra. Entendemos eso un poco más claro, ¿no? Ahora, después de eso, entonces se dice que el ave viva estaba aquí manchada de sangre. Se dice que se dejaba en libertad, ¿verdad? Eso era el ritual que se tenía que hacer. Ahora, todo esto, quizás si lo estudiamos un poquito más a fondo, puede tener una imagen de lo que Jesús hizo, de su muerte y su aplicación espiritual. Y se dice ya que es un ave, bueno, es un ser celestial, si lo puedo decir así, un ave de los cielos. Entonces se dice que muere en un recipiente de barro mientras que permanece limpio. Claro, esto debido al agua que fluye, ¿verdad? Y la muerte del ave está asociado ¿con qué? Con sangre y agua. Interesante. La sangre está conectada ¿con qué? ¿Qué es lo que hace la sangre en nuestro cuerpo? Nos da ¿qué? Vida, ¿verdad? Si nosotros no tenemos sangre, ¿estamos qué? Muertos. Entonces vemos aquí lo importante de lo que era la sangre. Y claro, esto era aplicada en la ave viva. Y luego aplicada ¿en quién? Aquel que fue hecho limpio. Ahora, lo interesante de la madera de cedro, si quieres profundizarlo un poco más, se dice que es extremadamente resistente, ¿saben a qué? A la enfermedad y a pudrirse, ¿sabían eso? Interesante, ¿no? El cedro es una madera interesante. Y estas cualidades pueden ser la razón por la cual
este tipo de madera, se incluye aquí. Ahora, como una referencia simbólica a la madera de la cruz. Y se dice que quizás, yo no sé, pero dicen que algunos comentaristas dicen que donde fue crucificado Jesús estaba hecha de cedro. Interesante, ¿no? Ahora, no solamente esto, pero el hisopo. ¿Cuántos de nosotros conocemos el hisopo? El hisopo también es algo importante. A Jesús, nota esto, en el Nuevo Testamento se dice que a Jesús se le ofreció, beber una rama de hisopo en la cruz. Tú lo puedes ver en Mateo 27:48. Y es algo interesante porque cuando tú lo relacionas, lo que Jesús hizo por nosotros, y más que nosotros vamos a observar en este tiempo de lo que es Semana Santa, podemos ver cómo es que se relacionan estas cosas, lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. David, ustedes conocen al gran David, dijo, purifícame con hisopo, en Salmo 51:7. ¿Y sabes qué es lo interesante de esto? Que David dijo, purifícame con hisopo. Entendemos esto, que él había admitido que era tan malo como la lepra. Y creo que a veces cuando nosotros meditamos en esto y decimos de lo mismo, Señor, yo quiero ser purificado con hisopo, porque nosotros a veces nos reflejamos de la misma manera. Ahora, algo interesante también, y vamos a ver, pero vamos a comenzar a ver, del versículo 2 ahora, del versículo 10 al 20, estoy un poquito, me cambié de página, pero vamos aquí, versículo del 10 al 20 ahora, vamos a ver en el octavo día qué es lo que pasó. Ya vimos qué es lo que tenían que hacer con esas dos aves y el procedimiento, pero ahora vamos a ver qué sucedía en el octavo día. Y dice así, el día octavo tomará 2 corderos sin defecto. ¿Estamos ahí? Sí. Y una cordera de 1 año sin tacha, y 3/10 de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite y 1 log de aceite. Y el sacerdote que le purifica, presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará el sacerdote un cordero y le ofrecerá por la culpa con el log de aceite, y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. Y degollará el cordero en un lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto, en un lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote. Es cosa que muy sagrada. Estos sacrificios ya los hemos visto un poquito más antes en los capítulos, acerca de lo que era el holocausto y los demás sacrificios. Ahora, versículo 14, algo interesante, dice, y el sacerdote, nota esto, tomará de la sangre de la víctima por la culpa, y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. 3 lugares. Observamos. ¿Y qué es lo que tenía que aplicar el sacerdote? La sangre, ¿no? La sangre tenía que poner en el cuerpo de la persona. Dice que es en la oreja derecha, en la mano del pulgar derecha y sobre el pie pulgar derecho. Son 3 partes. Ahora, a veces decimos, bueno, ¿por qué este tipo de procedimiento? ¿Qué es lo que significa para nosotros el untar la sangre? Ahora, tenemos la dedicación del hombre siendo limpiado. Nota esto, la sangre sobre su oreja, sobre el pulgar y sobre su pie es realmente el símbolo de la consagración de su vida para Dios. O sea que ibas a ser totalmente apartado para el uso exclusivo ¿de quién? De Dios.
Y el gran ejemplo que nosotros pudimos ver desde el principio, el comienzo de este libro, fue Aarón. Cuando él fue santificado para el sacerdocio, ellos hicieron lo mismo. La sangre sobre su oreja, sobre el pulgar, sobre su pie derecho y también sobre su mano. Ahora, para entenderlo un poco mejor, ¿qué es lo que podemos aplicar esto para nuestras vidas como cristianos hoy? No es de que vamos a aplicar sangre literalmente, pero lo que podemos dar a entender es que en el oído debe estar abierto ¿para quién? Para Dios, ¿verdad? No para los chismes, para Dios. Y nosotros debemos de aplicar esa sangre espiritualmente, de decir, Señor, mis oídos son solamente para estar abiertos solamente a ti. ¿Y qué hay acerca de la mano? Bueno, la mano debe estar ocupada haciendo que la obra de Dios, que nosotros podamos siempre estar haciendo la obra de Dios. ¿Y qué hay acerca de los pies? Bueno, muy sencillo. ¿Qué hacen nuestros pies? Caminan todo el tiempo. La pregunta es, ¿cómo caminan? ¿Verdad? ¿Cómo deben nuestros pies caminar? Bueno, deben de estar en el camino de Dios siempre. Y creo que es bueno que entendamos esto. Perdón. Así que, habiendo sido limpiados de nuestros pecados, queremos decir esto, no es el fin. Esto es solamente el comienzo de algo que viene. Ahora observemos el versículo 15. Y dice así, leamos de la Biblia y dice, asimismo el sacerdote tomará del log de aceite y se dice que y lo echará sobre la palma de su mano izquierda y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda y esparcirá de aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. Ahora nota el versículo 17, dice, y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima, anota esto, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Ahora, ¿qué entendemos por esto? No solamente dice que la sangre, pero ahora ¿qué dice? El aceite. Y creo que es bueno que entendamos esto. Nosotros ahora como cristianos debemos vivir una vida que está consagrada a Dios, una vida con compromiso. Y claro, como dijimos, nuestro oído es abierto a su voz, sus manos haciendo su obra y sus pies como caminando, ¿verdad? Con Él, con Dios. Es importante nosotros aplicar la sangre primero, para después aplicar el aceite. Y tú puedes decir, bueno, no entiendo este pasaje, ¿por qué dice este tipo de rituales? ¿Por qué dice, cómo lo puedo reflejar? ¿Cómo yo lo puedo aplicar a mi vida? Bueno, muy fácil. Cuando tú vienes a Cristo Jesús y dices, Señor, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador, prácticamente, ¿sabes lo que estás haciendo? Estás aplicando esa sangre en tu oído, en tus manos y en tus pies, ¿verdad? Esa sangre que Cristo Jesús dio en la cruz por ti y por mí, es esa sangre que nosotros debemos de primero que aplicar a nuestra vida. Y entonces, el aceite, ¿verdad? Y el aceite es un símbolo de que del Espíritu Santo, que cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, ahora entonces oímos a Dios, hacemos la obra de Dios y también caminamos con Dios. Qué hermoso es, ¿no? Pero no podemos solamente aceptar el aceite, pero no la sangre, porque no trabaja así. Y a veces nosotros como seres humanos queremos aplicar solamente el aceite. ¿Por qué? Porque no queremos lidiar con el sacrificio. No queremos tocar ese tema de los pecados, ¿verdad? Y ahora las iglesias ya no quieren mencionar
lo que el pecado, porque es que la gente se nos va, ¿verdad? Si decimos que la gente está mal, la gente se nos va a ir, ¿verdad? Y comienzan las iglesias en formar un club que en ser iglesia, lo que realmente el Señor dijo que hiciéramos. Por lo tanto, es importante que nosotros, entendiendo que nosotros espiritualmente en un tiempo estamos con lepra, ahora somos limpios por la sangre de Cristo Jesús. Ya no hay más pecado. Y más que eso, ahora estamos ungidos con aceite. Y podremos nosotros ahora escuchar la voz de Dios, hacer su obra y caminar con Él. Qué hermoso es, ¿no? Entender eso. Ahora, versículo 19, observa lo que dice. Dice, ofrecerá luego el sacerdote que el sacrificio por el pecado y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia, y después degollará el holocausto. Y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar. Así hará el sacerdote expiación por él. ¿Y será qué? Limpio. Eso es lo que nosotros queremos ser. Limpios. ¿Y qué es lo que nos limpia? La palabra de Dios. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, así como en el capítulo 3 se dice, Señor, yo estoy lleno de ¿qué? De lepra, ¿verdad? Espiritualmente hablando. Y tú dices, Señor, estoy aquí porque hay una situación en mi vida que tengo que cambiar. ¿Qué vas a hacer? Cuando tú ves una manchita en tu cuerpo, vas al doctor de volada, ¿verdad? Dice, Señor, ¿qué? Y más en estos tiempos, ¿verdad? Porque cualquier manchita dices, ay, Señor, puede ser cáncer. Tengo que ir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te acongoja, te preocupa. Pero creo que espiritualmente nosotros debemos de hacer lo mismo. Analizar nuestra vida espiritual dentro, interno. Y decir, hay algo malo, Señor, que yo estoy observando y tengo que cambiar. Y cuando tú llegas delante del Señor, y el Señor a través de su palabra te dice si hay algo que se necesita hacer. Si el doctor te dice, ¿sabes qué? Tienes una enfermedad que necesitas tomar en cuenta y hacer esto. Lo seguimos, ¿verdad? Porque no queremos morir. Más espiritualmente, imagínate que el Señor dice, ¿sabes qué? Hay algo que está impidiendo ser limpio. ¿Qué le vas a decir? Ok, está bien. ¿Lo dejas así a la deriva? No. De la misma manera, así como tuvieras importante esa mancha física en tu cuerpo, creo que es importante también más tu vida espiritual, ¿verdad? Porque esto es una tienda nada más. Se empieza a hacer como una pasita, ¿verdad? Parecemos uvas, ya empezamos a hacer las pasitas, ¿no? Y empezamos a cambiar. Y ya el cuerpo ya no aguanta. Ya queremos una tiendita nueva, ¿verdad? Porque es algo físico, eso es pasajero. Pero ¿qué hay acerca de la vida espiritual? Es eterna. Y debemos de tener cuidado de ella. Ahora, vamos a observar del versículo 21 al 32. Algo interesante también, vamos a ver provisiones para que los pobres cumplan con el ritual para la purificación. Y lo que he hablado es lo más, el alza de este capítulo. Y ahora solamente voy a leer para entender lo que en la sección de lo que dice el pobre. Y dice así el versículo 21. Mas si fuere pobre y no tuviere para tanto, ¿verdad? Entonces tomará que un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa. Cuando se dice que es ofrenda mecida, ellos lo hacían esto. No sé si ustedes han visto a veces los judíos o iglesias que son pentecostistas, dicen, ¿qué hacen, no? Eso es un símbolo de una ofrenda mecida. Y agarraban esa porción de carne y la traían a Dios y le hacían así. No sé si han visto a veces esos movimientos. Bueno, eso es una ofrenda mecida. Y claro, no traen un pedazo de carne, ¿verdad? Porque eso es aquí en los tiempos bíblicos. Pero eso es, cuando ustedes ven a una alabanza y a veces ven unas dancistas así en la iglesia danzando, es porque son simbología de lo que es el Antiguo Testamento.
Pero por eso dice ofrenda mecida por la culpa, dice para reconciliarse. Y 1/10 de efa. Efa quiere decir una flor, una harina bien finita. Efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda y un log de aceite. Y 2 tórtolas y 2 palominos. Era lo más baratito en aquellos entonces, ¿verdad? Según pueda, imagínense. Uno será para expiación por el pecado y el otro para holocausto. 23 dice, al 8º día de su purificación, traerá estas cosas al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Ya vimos acerca de lo que era el tabernáculo y cómo estaba construido, ¿verdad? Versículo 24 dice, y el sacerdote tomará el cordero de la expiación por la culpa y el log de aceite y los mecerá el sacerdote como ofrenda mecida delante de Jehová. Luego degollará el cordero de la culpa y el sacerdote tomará de la sangre de la culpa y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Vemos ahí una vez más ese mismo paso. Versículo 26 dice, y el sacerdote echará del aceite sobre la palma de su mano izquierda y con su dedo derecho del sacerdote rociará del aceite que tiene en su mano izquierda 7 veces delante de Jehová. También el sacerdote pondrá del aceite que tiene en su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, en el lugar de la sangre de la culpa. El lóbulo es esta parte, hermanos, ustedes tienen, cuando las mujeres se ponen el arete, es en el lóbulo. Ese es el lóbulo. O sea, aquí ponían la sangre y el aceite. Y eso es lo que hacían, la aplicaban. Ahora dice el 29, ¿verdad? Y lo que sobre del aceite que el sacerdote tiene en su mano, fíjate, eso es lo que se echaba el aceite y a lo que sobraba, dice, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica para reconciliarlo delante. O sea, que lo que sobraba, lo que hacían es esto, se lo echaban en la cabeza, ¿verdad? Delante de Jehová. También el sacerdote pondrá, 30. Asimismo, ofrecerá una de las tórtolas o uno de los palominos según pueda, uno en sacrificio de expiación por el pecado y el otro en holocausto, además de la ofrenda, y hará el sacerdote expiación por el que se ha de purificar delante de Jehová. Esta es la ley para el que hubiere tenido plaga de lepra y no tuviere más para su purificación. O sea, para aquel que realmente pues no le alcanzaba, ¿verdad? Híjole, pues no me alcanza, pues ahora, ¿qué voy a hacer, no? Bueno, hay aquí algo también para hacer. No había ninguna excusa. Pero vamos a ver ahora la parte número 2. No solamente la lepra en la persona, pero ahora vamos a ver lo que es la lepra en la casa rápidamente. Versículo 33 dice, habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, el cual yo os doy en posesión. Nota esto, interesante. Si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo, algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces al sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga. Ya me imagino como cuando van los de los pesticidas, ¿no? Y ponen la carpa esa grandota, cubren toda la casa, ¿verdad? Y dices, wow. Y a veces me imagino quizás algo por el estilo, pero no la cubrían, claro. Pero dice que desocupaba. Y dice 36, una vez más voy a leer. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga para que no sea contaminado. Nota esto. Todo lo que estuviere en la casa. Y después el sacerdote entrará a examinarla. Y examinará la plaga, y si se vieren manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieren más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa. ¿Por cuántos días? 7 días. Ay, 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 ¿no? Ahora cuando vayan a sus casas van a ver, ay, todo está bien, ¿verdad? Puro salitre a lo mejor, ¿verdad? Por las lluvias. Pero ellos veían, si realmente había una mancha verde o rojiza, entonces hay algo malo ahí.
Ahora, versículo 40 dice, entonces mandará el sacerdote y arrancarán las piedras en que estuviere la plaga. Nota esto. Y las echarán fuera de la ciudad en lugar inmundo. Y hará raspar la casa por dentro alrededor y derramarán fuera de la ciudad en lugar inmundo el barro que rasparen. Y tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas y tomarán otro barro y recubrirán la casa. Prácticamente, ¿qué es lo que hacían? Tenían que quitar eso, ¿verdad? Si es una pared, pues vamos a quitarla, ¿verdad? A veces me imagino como el salitre. Yo he trabajado con paredes con salitre y es difícil. Y a veces digo, bueno, ¿cómo se quita el salitre, verdad? Entre más le echas agua, más abunda el salitre, ¿no? Pero ya me imagino este tipo de trabajo que se tenía que hacer. O quitas la piedra o la tienes que raspar de la misma manera como el salitre, ¿verdad? Un ejemplo. Pero por 7 días la casa tenía que estar ¿en qué? Encerrada, ¿no? Ahora 39 dice, y el 7º día volverá el sacerdote y la examinará. Y si la plaga se hubiera extendido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote y arrancarán las piedras en que estuviera la plaga y las echarán fuera de la ciudad en lugar inmundo. Y hará raspar la casa por dentro alrededor y derramarán fuera de la ciudad en lugar inmundo el barro que rasparen. O sea que todo ese material manchado, contaminado, tenía que salir. Versículo 42 dice, y tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas y tomarán otro barro y recubrirán ¿qué? La casa. O sea que era muy importante esto. Tal como las instrucciones sobre la lepra en las prendas en Levítico 13 que nosotros vimos, aquí se utiliza una amplia definición que incluye infestaciones de hongos y mojo. Y estas instrucciones ayudaban a promover casas higiénicas en Israel. O sea que Dios estaba a favor de ¿qué? De la higiene, ¿verdad? Y es importante. Ahora, por último, versículo 43 al 53, vamos a ver lo mismo rápidamente. Dice, purificando la casa infestada con lepra. Y si la plaga volviere a brotar en aquella casa después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa y después que fue cubierta, entonces el sacerdote entrará y la examinará. Y si pareciera haberse extendido la plaga en la casa, es lepra. Maligna en la casa, inmunda es. Derribará por tanto de la casa, la tal casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa, y sacarán todo fuera de la ciudad al lugar inmundo. Y cualquiera que entrar en aquella casa durante los días en que las mandó cerrar será inmundo hasta la noche. Y el que durmiera en aquella casa lavará ¿qué? Sus vestidos. También el que comiera en la casa lavará sus vestidos. Mas si entrare el sacerdote y la examinare, y viere que la plaga no se ha extendido en la casa, después que fuera abierta, el sacerdote declarará limpia la casa, porque la plaga ha ¿qué? Desaparecido. Ya me imagino al dueño, ay, qué bueno, no tengo que estar trabajando mucho en la casita, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros nos gusta trabajar en la casa? No levanten las manos. Pero vemos aquí el trabajo que se tiene que hacer. Ahora 49 dice, entonces tomará para limpiar la casa de 2 avecillas y madera de cedro, grana e hisopa. Nota lo mismo que era al principio. Y degollará una avecilla en una vasija de barro sobre aguas corrientes, y tomará el cedro, el hisopo, la grana y la avecilla viva, y las mojará en la sangre de la avecilla muerta, y en las aguas corrientes, y rociará la casa 7 veces. Versículo 52 dice, y purificará la casa con la sangre de la avecilla, con las aguas de las corrientes, con la avecilla viva, la madera de cedro, el hisopo y la grana. Luego soltará la avecilla viva fuera de la ciudad sobre la faz del campo. Así hará expiación. ¿Por qué? Por la casa, y será limpia. Es el mismo procedimiento como vemos a la persona que había sido limpia de lepra. Ahora, por último, 54 a 57, vamos a ver el resumen de las leyes sobre la lepra. Y dice así, esta es la ley acerca de toda la plaga de lepra. ¿Y de qué? Tiña. Y de la lepra del vestido y de la casa. Y acerca de la hinchazón y de la erupción y de la mancha blanca.
Y esto es lo importante, 57 dice, para enseñar cuando es inmundo y cuando es ¿qué? Limpio. Esta es la ley tocante a la lepra. Vemos que no solamente el pecado necesitamos quitar de nosotros, pero creo que también cuando vamos a casa, ¿verdad? Es ver realmente y analizar qué es lo que está pasando también dentro de mi hogar. Y es importante también remover todo eso. Necesitamos remover la lepra en nuestras vidas. Ahora, por último, me gustaría solamente leer lo que es el capítulo 15. Y no voy a hablar mucho de esto porque es información acerca de lo que es la higiene sobre un hombre y sobre una mujer, el cuerpo, y aún así de las partes íntimas. Y me gustaría solamente leerla y prácticamente dar una observación. Y no quiero profundizarlo mucho, ya que es más en cuanto a la higiene en aquellos entonces, pero también voy a dar una observación en cuanto a lo que el Nuevo Testamento nos dice. Pero vamos a ver de lo que se trata. Leyes concernientes a los derechos corporales. Y vamos a ver primero las descargas corporales de un hombre. Versículo del 1 al 8, y del 1 al 18 en la parte número 1. Y fíjense lo que dice así. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, hablad a los hijos de Israel y decidles, cualquier varón cuando tuviere flujo de semen será inmundo, y este será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo, o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Toda cama en que se acostare, el que tuviere flujo, será inmunda, y toda cosa sobre que se sentare, inmunda será. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Y el que se sentare sobre aquello en que se hubiere sentado, el que tiene flujo, lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que tocare el cuerpo del que tiene flujo, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y si el que tiene flujo escupiere sobre el limpio, éste lavará sus vestidos, y después de haberse lavado con agua, será inmundo hasta la noche. Y toda montura sobre el que cabalgare, el que tuviere flujo, será inmunda. Cualquiera que tocare cualquier cosa que haya estado debajo de él, será inmundo hasta la noche. Y el que la llevare, lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua, será inmundo hasta la noche. A veces suena como repetición, ¿no? Y todo aquel a quien tocare el que tiene flujo, y no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Versículo 12. La vasija de barro que tocare el que tiene flujo será ¿qué? Quebrada. Es algo interesante acerca de la vasija, y voy a observar más, porque saben que en unas guerras, en la guerra de Gedeón se dice que llevaron vasijas y todo eso, y tenían que ser quebradas. Y voy a hacer un estudio a fondo acerca de eso, es algo interesante. Pero bueno, es solamente un pequeño comercial ahí. Pero dice que tenía que ser quebrada. Dice, y toda vasija de madera será lavada ¿con qué? Con agua. Cuando se hubiere limpiado de su flujo, el que tiene flujo contará 7 días desde su purificación, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en aguas corrientes, y será limpio. Y el 8º día tomará 2 tórtolas o 2 palominos, y vendrá delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y los dará al sacerdote. Y el sacerdote hará del uno una ofrenda por el pecado, y del otro holocausto. Y el sacerdote le purificará de su flujo delante de Jehová. Ahora, aquí la idea es la de alguien con una descarga anormal en las partes íntimas del hombre, indicando algún tipo de enfermedad
cuando esto ocurre, el hombre debía de alguna manera ser aislado para que no pasara la infección a nadie más. Después de que la descargara, haya parado un sacrificio, se debía de hacer. Ahora, yo sé, es algo que nosotros podemos ir a través de las escrituras y ver esto y dices, bueno, ¿qué tiene que ver con todo esto, verdad? Y cuando estuve leyendo esto, dice, Señor, pues, ¿qué puedo entender acerca de esto? Bueno, es algo simple, no quiero profundizarlo. Creo que el Señor aquí nos da luz en de poder entender que debemos nosotros ser muy higiénicos. Y a veces pienso, digo, bueno, es por eso que haya mejor tanta enfermedad en este mundo, ¿no lo crees? Tanta enfermedad que llegan, por ejemplo, el SIDA y todas esas cosas. Quizás también podría pensar que es el cáncer, no lo sé, soy un poco ignorante en cuanto a esas enfermedades. Pero creo que lo que yo puedo observar es que Dios tenía cuidado de su pueblo y es por eso que ven aquí estos consejos. Aún así, hasta los más detalles que podemos observar aquí en lo que es el cuerpo humano. Pero vamos a ver otra rama o otra área, también una descarga corporal anormal. Y también ver lo que se trata en lo que es del versículo 16 al 18. Y vamos a entender esto también. Y dice así: cuando el hombre tuviere emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y toda vestidura o toda piel sobre la cual cayere la emisión del semen, se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. Y cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviere emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. Eso es una descarga corporal normal. Y creo que también son instrucciones que en aquellos tiempos se tenían que seguir al pie de la letra para tratar de evitar contagios y traer enfermedades. Pero vamos a ver por último la parte de lo que es descargas corporales de una mujer y vamos a terminar este capítulo. Y dice así: cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiere sentado, lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama y sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella y se menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre que durmiere será inmunda. Ahora del 5 al 30 vamos también a ver una impureza durante lo que es la menstruación. Y fíjense lo que dice aquí. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, y cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo, le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días, y después será limpia. Y al 8º día tomará consigo 2 tórtolas y 2 palominos, y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión, y el sacerdote hará del uno una ofrenda por el pecado, y del otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. Y claro, eso ya no se hace en los días de hoy, pero solamente para observar.
Y por último, vamos a ver solamente el resumen de todo esto. Versículo 31 dice, así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel a fin de que no que mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Esta es la ley para el que tiene flujo y para el que tiene emisión de semen, viendo a ser inmundo a causa de ello. Y para la que padece de su costumbre, y para el que tuviere flujo, sea varón o mujer, y para el hombre que durmiere con mujer inmunda. Ahora, solamente 2 observaciones de esto. Y a veces digo, no pensábamos que esto estaba en la Biblia, pero lo está. Realmente está en la palabra de Dios. Ahora es importante para nosotros el tener estas leyes de purificación en una perspectiva del Nuevo Testamento. En Marcos 7, del 1 al 9, yo quiero que escribas eso y que en tu casa estudies un poco de eso. Jesús criticó a los fariseos por poner demasiado énfasis en la ceremonia de purificación. Nota esto. Y en la falta de preocupación por la pureza interna. Eso es lo importante, ¿verdad? El fariseo va a ver lo externo, pero Jesús ve lo que, lo interno, ¿verdad? La falta de preocupación por la pureza interna. Ahora, estas leyes tenían el propósito de tener aplicaciones tanto higiénicas, como vemos, como espirituales. Nunca tuvieron el propósito, de alguna manera, estar bien con Dios. Y cuando nosotros observamos esto, vemos quizás en la perspectiva de Dios, cómo Dios quería siempre proteger a su pueblo, ¿verdad? Pero el pueblo a veces, lamentablemente, como lo veíamos, desobedecía, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasaba? Venían consecuencias. Y creo que como debemos nosotros estar en lo que es interno. ¿Qué hay dentro de nuestro corazón? Cómo Dios nos ha formado y cómo nos ha dado instrucciones, ¿verdad? Cuando ustedes compran, no sé, un artículo en la tienda, a veces vienen con instrucciones y se tiene que llevar a cabo al pie de la letra. ¿Por qué? Porque si no lo haces, puedes dañar ese artículo. De la misma manera, ¿qué hacemos nosotros en lo que hay dentro de nuestra vida espiritual? ¿Cómo está? Realmente hemos tenido esa preocupación, si puedo decirlo así, de ir con el doctor de doctores, que es Cristo Jesús. Dice, Señor, hay algo. Me gustaría que diagnosticaras mi vida espiritual, ¿verdad? Así como nosotros lo hacemos físicamente. Quizás nosotros cada año hacemos que un chequeo al doctor, ¿verdad? Y más cuando estamos ya grandes, ¿verdad? Ya necesitamos preocuparnos. No sé, a lo mejor porque yo ya estoy en una etapa más madura, ¿verdad? Pero a veces digo, Señor, bueno, uno se empieza a preocupar más por la salud. Ya empiezo a leer más libros de salud, ¿verdad? Encontré un libro apenas acerca de lo que era lo que vimos y tocamos concerniente a la comida en el libro de Levíticos. Encontré un libro que decía qué es lo que Jesús comería, ¿verdad? Se me hizo interesante, bueno, vamos a leerlo. Y comencé a pensar más en mi salud y decir, ¿qué estoy haciendo por mi salud física? Y comencé a tratar de pensar mejor. Decir, bueno, el Señor nos ha dado todo. Y claro, no caer en esa crítica como la habíamos observado, de decir, oh, es pecado, cosas así, ¿no? Pero creo que nos da en nuestra vida más mayor, nos da ese sentido de preocupación, ¿verdad? Ya son los achaques, ¿verdad? Que ya no puedes agacharte ya como cuando eras joven, ¿verdad? Ya ni podías brincar como cuando jugabas básquetbol, ¿verdad?
ya te duele más, ¿no? Ya cuando juegas con tu hijo ya te gastas más y ya no puedes. ¿Y de qué pasó con esas 8 horas que jugaba antes allá en las canchas de básquetbol? Y ahora con mi hijo nada más 20 minutos ya saco la lengua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente cambia el cuerpo. Pero creo que nosotros, lo que nosotros podemos entender de todo esto, aquí vemos que Dios da instrucciones al pueblo de Israel. Y les dice, ¿saben qué, muchachos? Esto se tiene que hacer. Porque yo quiero que ustedes sean un pueblo saludable, ¿verdad? Imagínense, vemos cómo Dios protegió al pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando llegó a Egipto? Los llevó a ese lugar tan hermoso, se llama Gosén. Era lo mejor, era lo máximo. Llegaron ahí en una hambruna, imagínense. ¿Y saben quién estaba ahí? José. José fue puesto ahí para que el pueblo de Israel comenzara a formarse y a ser una gran nación. Después salió el pueblo de Israel, Moisés, ¿verdad? 2 millones de personas. Imagínense Moisés lidiando con 2 millones de personas. Y después Josué, llevando al pueblo a luchar con esas riquezas y poder obtener todas esas promesas de Dios que nos da. Y poder conquistar las tierras que Dios da. Así como dijimos, como estudiamos que Canaán, el lugar que iban a poseer. Y que a través de Josué, Josué fue el que repartió todas esas tierritas, ¿verdad? ¿Cuántos nos gustan las tierritas cuando nos eran? Ay, qué bueno, ¿no? Pero que dicen, aún así, el pueblo de Israel solamente pudo obtener una pequeña porción, habiendo Dios ofrecido tanto. Espiritualmente es lo mismo. Dios nos da esas riquezas espirituales. Y no es material, es algo espiritual. Pero lamentablemente decimos, wow, a veces leemos y dices, pues los pueblos de Israel estuvo mal, tenían tanta tierra y solo puros pedacitos. Pero a veces yo decía, bueno, de la misma manera, yo te ofrezco muchas cosas en la palabra de Dios. Y me pregunto, ¿qué tanto hemos obtenido de eso? ¿Qué tanto hemos aprovechado de la palabra de Dios? Y conquistado todas esas riquezas que podemos observar en la palabra. Mucha gente trata de luchar contra enfermedades. Y a veces digo, bueno, ahorita lo más duro ha habido lo que es el cáncer, ¿verdad? Están buscando por la cura del cáncer, ¿verdad? Y a veces digo, y leyendo esto, digo, Señor, quizás si nosotros en la humanidad hubiéramos respetado lo que estaba en tu palabra, de lo que es la higiene, de lo que es todas estas cosas que están en la palabra de Dios. ¿Saben qué? Todo lo que está en la Biblia, Dios lo puso porque quería darnos a entender que todo eso era bueno para nosotros, ¿verdad? Entonces quizás, si hubiéramos obedecido todo eso, no estuviéramos lidiando con todas estas cosas en el día de hoy. Ya queremos luchar contra el cáncer. Y está bien, bueno, ya estamos enfrentando esta enfermedad. Y digo este ejemplo porque es realmente la más, que más se ve, ¿no? Pero a veces nosotros decimos, bueno, Señor, ¿qué hay que nosotros podamos evitar caer en esa enfermedad, verdad? De tratar de no hacer, quizás, y seguir aún así, no sé, quizás seguir unos pasos que podíamos observar a través de la palabra. Quizás más lechuguita, ¿verdad? Y menos carnita, no sé, yo no sé. Pero es simplemente de ver lo que Dios ha puesto en su palabra. Pero más importante es nuestra vida espiritual. ¿Qué es? ¿Cómo está? Si tú haces un diagnóstico de tu vida espiritual, ¿qué es lo que te va a decir el doctor de doctores? ¿Hay algo que tenemos que cambiar? ¿Hay algo que tenemos que recetarnos a nosotros mismos? Si lo hay, la pregunta es, ¿por qué no lo estamos haciendo?
si estamos dándonos cuenta que estamos poco a poco, así como la lepra, incrementando. Y si te das cuenta, lo que tenían que hacer es sacarlo antes de que se expanda, ¿verdad? De la misma manera el pecado. ¿Qué hay acerca de ese pecado que tenemos en nuestras vidas? ¿Estamos lidiando con ello? ¿O estamos dejando que se expanda a tal punto que realmente el pecado nos comienza a perder ese sentido? Y ya te das cuenta que empiezas a morir, ¿verdad? Y eso es lo que Dios no quiere de nosotros. Lo que Dios quiere de nosotros es tener una vida completa en Cristo Jesús. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Hay tantos pasos y a veces como humanos nos perdemos. Es como si fuera una receta, Dios, que a veces leemos y no entendemos. Pero Padre, al momento de observar más y más tu palabra, Señor, así como el salmista dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Padre, reconocemos que tú quieres de nosotros que seamos más observadores en tu palabra, Señor. Y Padre, yo te pido, Señor, que realmente podamos identificar esas manchas espirituales en nuestras vidas, Señor. Esas áreas de pecado que necesitamos cambiar, Señor. Podría ser a través del internet, podría ser a través de una televisión, podría ser en el ambiente de un trabajo, Señor. No sé, pero tú conoces perfectamente nuestro corazón. Aún así tú dices que nuestro corazón es engañoso, Señor. Y Padre, te pedimos, Señor, que podamos nosotros, así como el sacerdote venía y quitaba cualquier piedra que realmente estaba contagiada con lepra, Señor. Que nosotros podamos también, Señor, quitar de nuestra vida cada área, Señor, que está contagiada, Señor. Quitar de nuestro corazón, Señor, esas manchas, para que nosotros no podamos morir, Señor. Sé con cada uno de los que están aquí, Señor, y Padre, sabemos que tú nos das la fuerza para seguir adelante, Señor, y que tú estás ahí, Padre, listo para limpiarnos, Señor. Y Padre, gracias te damos, Señor, porque cada mañana cuando despertamos, las misericordias están ahí frescas para nosotros, Señor, para continuar, Señor. Y cuando nosotros venimos a ti en un corazón de arrepentimiento, Señor, tú estás ahí con los brazos abiertos, recibiéndonos, Señor. Y más que eso, ser justificados, de vernos a nosotros, de una vez perdonándonos, Señor. Nos ves como si nosotros no hubiéramos pecado jamás. Y eso es lo hermoso. Es algo que a veces no entendemos, pero Padre, está ahí para nosotros, Señor. Gracias, Padre, por este lugar, por este tiempo que tú nos das para poder reflexionar y seguir adelante, Señor. Queremos ser más que vencedores, Señor. Y Padre, tenemos ya la victoria porque estamos en ti, Señor. Gracias, Padre, por todo. En Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.